Hola, mi nombre es Héctor Contreras, soy el director general de la Academia Parato Chile y quiero mostrar técnicas de lucha de piso que sean fáciles. Vamos a empezar por la técnica número 1, que es una técnica de atrapada de antebrazo. Cargo el peso de mi cuerpo como si estuviera en posición de tiro, levantando y bajando el centro directamente para que mi oponente no pueda respirar. Lo ahogo. Segundo, coloco mi codo pegado en la oreja, tomo el antebrazo, giro la muñeca para hacer un ángulo, paso mi mano y tiro suave en diagonal. Aplico de nuevo, tomo la muñeca, coloco la mano y puedo girar mi muñeca. Puedo levantar mi otra muñeca. Puedo levantar ambas muñecas. O puedo bajar completamente el brazo, haciendo palanca, tomando y bajo. Número 2 es cuando el brazo está hacia abajo. Estoy luchando con mi oponente y él baja el brazo. Trapo la muñeca, hago un ángulo hacia abajo y cuando hago el ángulo, junto. Cuando junto, giro el peso de mi cadera, haciendo palanca en dirección hacia la espalda. Me puedo acompañar o simplemente con un solo brazo hago la palanca. La técnica número 3 es haciendo un ángulo en el codo. Estoy acá, paso mi mano por detrás o por debajo, tomo directamente el codo, bajo la cadera y desde ahí tiro. Si mi oponente es demasiado flexible, giro mi cadera y trabajo con la cervical. La técnica número 3 mayormente consiste en una extensión que estamos haciendo del pectoral, pero que aplicamos una palanca en esta zona. Como el cuerpo se levanta, es ahí donde tenemos que hacer una traba, tomar y suavemente tomar o tomar. Esa es la técnica número 3. La técnica número 4 es cuando, por ejemplo, mi oponente flecta la pierna, yo atrapo la pierna y tiro haciendo un ángulo, pero a la vez bajo el codo. Si es demasiado flexible, tomo con ambas y tiro. Eso. Esa es la técnica número 4. La técnica número 5 mayormente es cuando yo voy a subir a posición montado. Estoy acá para que mi oponente no levante la pierna, o si levanta la pierna, bajo, entro inmediato, me coloco en la posición, o me engancho, o me trabo. Inmediatamente coloco la mano acá, la otra mano como si hiciera bíceps, apoyo y bajo el centro. Cuando bajo el centro, debo hacer presión con todo el peso del cuerpo, más el hombro, la cabeza, y hago la presión completa. Si por algún motivo mi oponente lleva el brazo y es del cuello muy fuerte, tomo el antebrazo y giro. Y cuando giro, hago la palanca de inmediato. Esa es la técnica más fácil de lucha de piso.